Vamos a bajar. Ok. Pues mira, aquí estamos ya en la sección de la entrevista del podcast de Culturas Municipales. En esta ocasión, con mucho gusto, con Alejandro Mariano de Realeia. ¿Cómo se pronuncia? Realia. Realia, allá que es pues toda una institución allá en Jalapa, y yo diría todo una innovación, un experimento muy interesante a nivel nacional, porque si bien encontramos la carrera de gestión cultural en algunas universidades públicas como es la de Guadalajara o allá en Coahuila, pues Alejandro tuvo el ánimo y la paciencia para desde esta organización de la sociedad civil lanzar y certificar la licenciatura. Y bueno, esto se explica, este esfuerzo, este emprendimiento se explica pues a partir de la historia personal de Alejandro, que ha recorrido todos los estamentos, todos los escalones de la gestión cultural, desde las primeras actividades seguramente de ahí estar apoyando y echar la mano en una casa de cultura hasta la dirección de cultura allá en Tehuacán, que el otro día que estuve por allá muy bien identificabas la iglesia del convento del Carmen, que han hecho un trabajo allá espectacular con el centro cultural, pero ahí te tocó ser director del Instituto Municipal de Cultura y luego pues en el Instituto Veracruzano de Cultura, que es un reto enorme con tantos municipios y con tantos creadores y con tanta efervescencia y con tanta extensión, porque pues prácticamente, si no más, cuando menos Veracruz en extensión abarca medio país, pues, ¿no? De norte a sur, Toda la pues costa, ¿no? toda la costa del Golfo de México hasta llegar a los Tuxtlas. Es la costa de Esmeralda, la de arriba, La del recuérdame norte, sí, los. exacto, la del norte. Costa Esmeralda va desde Cardel, Ciudad Cardel, hasta prácticamente Poza Rica, San Gutiérrez Zamora. Entonces, Mira, toda la entrada al norte del estado. Y es una región que se llama Barlovento, perdón, mm, sí, Barlovento, exactamente. Una región de piratas, una región de comercio clandestino de varios siglos también. Es una región muy rica, pero poco estudiada. Apenas se está estructurando todo un discurso sobre el barlovento veracruzano. no, y que es lamentable porque finalmente, más allá de esas anécdotas, la realidad es que tanto Acapulco como Veracruz son nuestras conexiones más ancestrales con el mundo, es por donde se generó el circuito que conecta Asia con Europa, ¿no? A través de la nao de China, que vemos que sí llega a través de Acapulco, pero se nos olvida por dónde salía y por dónde llegaba Europa, ¿no? Y Veracruz en ese sentido es muestra de esta diversidad Sí, de una sí, manera. y como que desde, es como la puerta a toda esta gran evolución histórica de México desde 1519 hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, como bien lo dice, Sí. este primer, ¿cómo se llama? Ruta comercial, esta primera globalización, ¿no? Entre España, Cádiz, el Caribe, luego Veracruz, luego de Veracruz Jalapa. Jalapa, por ejemplo, fue la capital de las ferias comerciales entre Ujú. 1725, entre 1725 y 1792. Cada 4 años se hacían las ferias comerciales de Asia-Europa en Jalapa, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, desde el siglo XVI, como bien lo maneja un poco Puebla, y luego de Puebla la bifurcación hacia México o hacia Acapulco, y luego de Acapulco, pues la nao de China, que no era nao, era un galeón, y no venía de China, sino venía de Filipinas, ¿no? Entonces Sí, de el ahí llega galeón de todo Manila. lo... Sí, eso nos determina mucho también como cultura. Tenemos una cultura bigarrada en el estado de Veracruz, con 7 regiones culturales bien marcadas y con una vida cultural que nos determina desde el más o menos 1500 antes de Cristo con los olmecas, Ujú. 750 antes de Cristo la primera ciudad que va a ser la venta y las ciudades como pues los Tuxtlas, ¿no?
Y Ah, luego, caramba. pues, la cultura totonaca del clásico, la cultura huasteca del posclásico y todas las hibridaciones culturales de la colonia, el son jarocho, la negritud, el primer, ¿cómo se llamaría? La primer gran matanza masiva ocurrió en 1527, que Nuño de Guzmán aniquila más de 15,000 indios huastecos entre Poza Rica y Pánuco, el primer genocidio del continente. Mira, Entonces, hay mucha historia que contar sí, y hay muy poca infraestructura para contarla. De 212 municipios, el sistema de información cultural tiene apenas 10 museos de historia en el estado de Veracruz. qué bárbaro. No, O sea, es bueno, un déficit altísimo de todo. pues sí, no, bueno, tan hubo de todo que el zapateado que nos conecta directamente con el continente europeo, ¿no? Y Exacto. lo que están trabajando de la música del bolero también, entre Cuba y Veracruz, Sí. y cuánta comida y cuánta cosa que sí es estado, además de que tiene unos recursos naturales impresionantes. El café, que decir, ¿verdad? De allá, Claro. Jalapa, pero además allá por Martínez de la Torre, bueno, e ir allá al inicio de la primavera es una delicia porque vas por la carretera rumbo a Martínez de la Torre y huele a naranja, huele a cítricos, es impresionante. No, luego no tiene precio en el mercado y la regalan. O sea, regalan cientos de kilos de naranja en las carreteras, ahí se quedan amontonados porque pues prefieren a veces tirarla a transportarla, fíjate, o a Sí, no, pues, cortarla también. pues, Entonces, es un paraíso la naranja, todo la zona de la Huasteca, sí. Martínez de la Torre y Álamo, Veracruz. Oye, el otro día estuve ahí en Jalapa cuando fui a visitar los que andabas tú de merecidas vacaciones. Sí, andaba fueras, dirían en el pueblo. Ay, sí, pero bueno, ahí en la esquina, a 2 cuadras hay un café buenísimo, pero Sí. estuve ahí muy contento con la gente, con esta exposición que tienes de Leonardo da Vinci, que también, que ha animado de poner una exposición, abrirla al público de esa dimensión y que me imagino que para el instituto tiene un costo alto, pero sin embargo, pues te avientas a esa empresa, ¿no? Pues mira, mi querido Carlos, como dicen, más vale tener amigos que recursos, ¿no? Entonces, las alianzas, ¿cómo se llamaría? Los apoyos para los seguros, para los traslados, para el montaje, y que al final tampoco se le traspasa el precio o el costo, mejor dicho, no se traspasa totalmente al público, ¿no? Pero, sin Mm. embargo, nos da una dinámica social, nos da una dinámica también de gestión y gracias a Dios está funcionando muy bien. Ha sido un éxito de públicos en esta No, ciudad de Tampa. y deja de decirlo también, y esto se vale una presencia de marca, ¿no? Porque también se ve que el instituto está haciendo cosas importantes y que tienen su peso relativo dentro del desarrollo cultural por lo pronto de Jalapa y seguramente de muchísimos municipios alrededor, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, nació desde el 2006, digamos, Ujú. es que se inaugura, pero empezamos con una dinámica de formación continua hasta el 2012. 6 años fuimos solamente un instituto con formación continua. Y fíjate también gracias a que desde el 2002, cuando estaba MacGregor y Sisi Montilla en Conaculta, me Ajá. invitaron a dar talleres, a dar seminarios de gestión cultural. Yo venía Ujú. llegando de Madrid de estudiar la maestría en gestión cultural en el 2002 y En me Madrid, contrataron en Madrid, sí, en el mira, hotel. todo el mundo se iba a Barcelona, allá con los Martinel. Y Alfredo Delgado, ¿no? No, bueno, realmente Barcelona era una meca también, ¿no? No, Y pues sí. luego Madrid también. Pero fíjate cómo ellos posicionaron un discurso a nivel iberoamericano, se Ujú. convirtieron en el liderazgo que necesitaba Iberoamérica en formación de formadores en gestión cultural. O Sí. sea, es una estafeta que México jamás ha querido tomar, formar a todo lo que es, digamos, teoría, políticas culturales, estudios culturales, marketing cultural, estudios de museos.
y le ha comido el mandado España, porque claro, Sí. tienen más recursos, pero tienen una mayor visión de lo que es liderear el campus iberoamericano, ¿eh? Bueno, y Argentina, allá con Héctor Shorogotsky, con todos los estudios que se han hecho de economía de la cultura, con Estela Puente, por ejemplo, Exacto. también han hecho avances Un liderazgo en importantes, ¿no? Sudamérica, entre Argentina y Colombia Y también, Colombia, bueno, ¿qué decir de Colombia? Que allá tienen, con Martín dice, Marcelo, no, con pues, todos estos amigos, ¿no? no, Colombianos. pues sí, Bueno, que de ahí sale sí. el concepto también ¿cómo se llama? Economía naranja, ¿no? Bueno, allí, pues lo crean allá en Washington, pero sí, pues ahora es toda una Lo política posicionan. de gobierno de Iván Duque y de ay, se me fue el nombre. También se me fueron los nombres. Pero lo han posicionado muy bien, ¿eh? Muy, muy Sí, bien. pues, lo han posicionado, pero fíjate, ahí sí yo la verdad sí he sido muy crítico, aunque los dos son amigos y nos conocimos desde la época del BID. Sí, Sí creo que este concepto de un recurso infinito que no pone el acento o que deja de lado todo el aspecto de la formación, de la producción, exacto. de la salvaguardia, de la conservación, sí me parece que es un problema. Sí, Y como es irte como a un exceso, ¿no? O sea, es como el sí, patrimonio. No lo puedes sacralizar, pero tampoco lo puedes volver una mercancía pura, un ¿no? commodity, ¿no? No, pues también. Exactamente. Ajá. Pero sí, bueno, bueno, me estaba acordando de Germán Rey, que fue el compilador de el libro de políticas culturales de Colombia, y que él Ajá. mismo decía que eso no se lo leía completo ni un condenado a muerte, ¿no? Que Pero sí, habría que tener un curso especial para leerlo completo. sí, pero el desarrollo de políticas culturales allá en Colombia sí ha sido impresionante. Ahora, bueno, vienes de allá, vienes muy emocionado de España con el ánimo, Ah, pero claro. ¿cómo se te ocurre? Bueno, ¿llegas al IBEC directamente o qué sucede? Sí, fíjate que después de empezar a ser como docente de estos seminarios entre el 2002 y el 2006, yo me doy una idea de que hace falta profesionalizar a Ujú. los agentes de cambio municipales o Ajá, regionales, o incluso a los agentes de la función pública en la cultura ajá, también, ¿no? Que es lo que primero me tocó, agentes que ya tenían años trabajando la cultura en las instituciones culturales de México, como por ejemplo me tocó dar el primer taller de gestión cultural aquí en Jalapa para los 118 trabajadores de la cultura de la UB y del IBEC, ¿no? ujú, Y entonces fue realmente muy difícil empezar para mí, a diagnosticar cómo dar clases de gestión cultural en México, porque yo traía las sí, teorías sesudas ibéricas, ¿no? O incluso francesas, con la ajá. animación sociocultural, tal cosa, ¿no? Y entonces, pero esa teorización de una política cultural o de una animación sociocultural desde Barcelona o desde España o Anderlecht desde Argentina, te Ujú. das, Ezequiel Anderegg, la Casa de Cultura, ¿cómo no? claro. Entonces, pero cuando llegas a las realidades de Veracruz, de la Huasteca o de la Sierra de Songolica, y dices, ¿cómo voy a enseñar No, pues gestión Poza cultural Rica. Costa Rica, que es otra realidad, Sí. ¿no? O cómo das gestión cultural en Guadalajara y en Monterrey, y al tercer día das yo qué sé, en Songolica, Veracruz. Y entonces dices, hay algo que aquí o sea, no podemos aplicar esquemas tabla Ujú. rasa en todo el país. O sea, hay una gestión cultural para ciudad metropolitana, una gestión cultural para ciudad media, 50,000 habitantes, Sí. y una gestión cultural para una comunidad o municipio rural. Bueno, la realidad de nuestro país es tan dramática que, si la memoria no me falla, aproximadamente de los 2.448 municipios, 1.600 tienen menos de 10.000 habitantes y sobre Imagínate. 600 andan en menos de 1.000 habitantes, lo cual te da una complejidad enorme y No, paradójicamente en muchos de esos pequeños municipios
hay expresiones culturales de la diversidad muy ricas, ¿no? Muy Entonces, ¿cómo ricas, articularlo? dinámicas, exacto. Y por otro lado, dices, después de visitar a lo mejor los municipios ancestrales y te vas a un municipio que tiene menos de 100 años de creación, en mi caso digo, vamos a ir a dar gestión cultural en Tlacotalpa, Ajá, y luego al otro día tienes que dar gestión cultural en Nanchital, que tiene menos de 100 años y que lo creó un sindicato petrolero ajá. en los 70. ¿Del Entonces, siglo pasado? del siglo pasado. No, bueno, pues apenas 50 años. Dices, ¿cómo enseñas gestión cultural con estas características, digamos, de acervos culturales, pero también de pobreza o de riqueza o de cacicazgos, de plurilingüismo, de mil cosas, ¿no? Entonces, esa fue entre el 2002 y el 2006 la necesidad de decir, tenemos que abrir un instituto que capacite en Ujú, gestión ujú. cultural en el estado de Veracruz. No soñé nunca que fuera más allá de mi estado, ¿no? Y luego, Ajá. gracias a eso, me invitan a trabajar después como subdirector de Desarrollo Cultural Regional, que es en el IBEC, que es ¿Con llevar quién? todo. La doctora Esther Hernández Palacios, que fue Ah, mira, la con Esther, directora del IBEC. la comadre. Exacto. Es una bellísima persona, una mujer ¿Cómo muy no? inteligente, muy sensible, y vio mi tesis de maestría en Madrid, que era sobre el replanteamiento del concepto de casa de cultura, que ya no era viable en el Ujú, 2002, ya no era viable el concepto de casa de cultura de los 60, de los 70, y entonces le gustó, me invita, sin conocerme realmente, me ujú. invita a ser subdirector de Desarrollo Cultural Regional, y era hacerme cargo de los 212 municipios. Entonces era un peso increíble y me dediqué casi todo el primer año de mi gestión a conocerlos. Ajá, pues 212 sí. municipios, conocer a la mayoría, porque es imposible conocerlos a todos. Y ahí es donde me doy cuenta que necesitamos metodologías, metodologías de intervención sociocultural, metodologías para plantear proyectos. Cuando Hidalgo presenta 80 proyectos al programa de la Huasteca, Veracruz presenta 7, Ujú, 10. ujú. O sea, cuando tenemos 33 municipios en la Huasteca Veracruzana, e Sí, Hidalgo presenta 80 proyectos. Entonces, aquí está faltando entrenamiento, está faltando metodología, pero sobre todo está faltando profesionalizar a cada agente de cada región. Porque ujú. algo muy interesante que yo aprendí es que a veces, más que el municipio, a veces hay que trabajar en regiones. O sea, Sí, tiene que haber una nueva política cultural en el país para poder abarcarlo y gestionarlo dividida por regiones. Es decir, no podemos abarcarlos uno por uno y haciendo tabla rasa, porque cada región es como un río subterráneo que es abrevadero para todos los municipios, como decía Bonfil Batalla, estos ríos ujú. subterráneos, ¿no? De identidades, Sí, de capitales simbólicos, ¿no? O sea, hasta dónde llega la Huasteca, hasta dónde llega el Huapango, hasta dónde llega el Zacahuil, hasta dónde llega el Zapupe como material para hacer morrales. Entonces, para mí fue maravilloso hacer un diagnóstico de las regiones y de los municipios, y entonces abrimos Real en el 2006 y hasta el 2012 tuvimos ya la certificación ya federal y estatal para dar licenciaturas, maestrías. ¿y Ahora, cuáles son las licenciaturas que dan ahora? tenemos la licenciatura, nada más tenemos una por el momento, que es la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo de las Artes, ¿no? Ajá. Y entonces, esta licenciatura, después de estos diagnósticos por el Estado, después de trabajar en el gobierno estatal como desarrollo cultural, planteamos un programa que estuviera integrando diferentes áreas, digamos, pragmáticas, para cuando Ujú, salga el alumno, no solamente vaya a pedir trabajo a la institución pública. So, formamos gestores culturales con una visión autónoma, autogestiva, autofinanciable. Y eso a lo mejor sí. desde una perspectiva muy particular. Cuando llegué a Jalapa, nadie me podía dar chamba, nadie me podía dar un sueldo. Me Ujú, pasé ujú. buscando todas las opciones que podía, que había en Jalapa, y todos me decían, no hay sueldos, Alejandro. Pero, Aún siendo la Atenas de Veracruz. exacto.
pero todo está cooptado por las estructuras de hace 50 años. Y entrar alguien nuevo al sistema cultural, ¿no? De producción, distribución, creación, todo eso, es muy difícil para alguien nuevo. Y entonces dije, no, pues, dice, a una de las promotoras culturales, de una directora de una institución cultural, me dijo, ¿usted qué estudió? Le digo, gestión cultural. Dice, ¿y por qué no gestiona su propia carrera? Tómala, y dices, si usted estudió gestión y no puede gestionar su carrera, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y dije, tiene razón. Digo, ¿y usted cómo me puede apoyar? Yo te presto los salones del Ágora de la ciudad, te presto aquí un salón y yo te apoyo con toda la difusión que necesites. Va, le tomo la palabra. Y a partir de ese momento entendí, o sea, un gestor cultural no se puede formar para luego votarlo y que vaya a tocar las puertas solamente del sistema público de cultura. Es un entrenamiento para ser funcionario cultural público, pero por otro lado también para que se vuelva un gran agente de cambio a partir del tercer sector, asociaciones civiles de la cultura. Exactamente, sí. Cooperativas de la cultura, lo que sea como tercer sector. Otro entrenamiento que dije yo, hay que entrenar a los chavos es en hacer diagnósticos. No podemos pedirle a un chavo que tenga éxito en una ciudad si no sabe diagnosticar la ciudad. Si no sabe leerla. Exacto. Pero yo siempre les digo, quieren tener éxito en una ciudad, primero tienen que leerse una buena bibliografía de la ciudad. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene y cómo ha evolucionado? ¿Cuál es su ethos? Luego, siempre les digo, hay que peinar la ciudad como un mapa, así como estos mapas de los vuelos de una aerolínea o de un aeropuerto. El mapa, ¿quién está controlando? A las instituciones, a las redes, a los medios. ¿Quiénes son los protagonistas de una ciudad o de una comunidad cultural? ¿Por dónde están circulando los contenidos simbólicos, no? Exacto. Que conforman identidad y cohesión. Exactamente. Y esa es una metodología que nosotros hemos ido armando en esta licenciatura, es decir, muy bien. Cómo estructurar un diagnóstico de la ciudad. Y en tercer lugar, evidentemente nosotros ya empezamos a introyectarles en los primeros 2 semestres, es que, ¿cómo se te ocurre una licenciatura en gestión cultural para chavos que vienen de prepa? O sea, sería ideal que todos los promotores que no tienen licenciatura se inscribieran, pero ni tienen el tiempo, ni pueden viajar desde sus municipios, y luego tampoco a veces les interesa un título, ¿no? Entonces llegan muchos chavos de licenciatura, afortunadamente. Pero entonces, si les vas a dar una licenciatura en gestión cultural, la primera preocupación es, ¿y cuál es su bagaje cultural? Entonces, en los 2 primeros semestres se trata de dar un recorrido, sobre todo a la cultura, al arte, a las teorías de la cultura, para que tengan, y muy concentrado en México, muy concentrado en los estados. Patrimonios, por supuesto, ¿no? Ahí nos ayudan maestros excelentes que tienen, por ejemplo, en cuestión de patrimonios culturales, en cuestión de arte popular y fiestas patronales, nos ayuda mucho casi en todos los semestres Arturo Gómez Martínez, que es subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología. No, y bueno. él creó el primer proyecto con Ida Rodríguez Prampolini de el diagnóstico de las artesanías, las artes populares del Sí, espacio. no, bueno, que es un clásico. Es un clásico. O luego Sí. Lorena, ay, se me fue ahorita, Lorena, por ejemplo, que ella fue como 25 años directora de culturas populares del centro de Veracruz. Ya. Luego viene Román Fonseca, que también él fue alumno del maestro Bonfil Batalla y que dirigió la primera dirección de culturas populares del país, que es la de allá del sur del estado, por Acayucan, ¿no? Okay. Bueno, tenemos expertazos en esos temas de cómo intervenir una localidad, un municipio, una comunidad indígena o una comunidad urbana. Eso es básico. Ahora, ahí te tendría que preguntar, o te tengo que preguntar, venimos del siglo XX donde hay una visión muy vasconcelista de integración, de verticalidad, Y de donde homogeneidad, y de exactamente, homogeneización, ¿no?
Y ahora con el tema de los derechos culturales, que son universales, que son mucho más horizontales, donde el gestor cultural ya no es quien lleva la expresión de cultura, ya no lleva la cultura a los ignorantes, sino al contrario, ya es un gestor cultural que a partir de los derechos culturales trabaja en un entorno mucho más de colaboración y de participación de la comunidad. ¿Cómo ha movido esto los programas? ¿Cómo ha movido los objetivos de los gestores culturales? ¿Cómo lo están viendo los muchachos? Exacto. Para ello nosotros en el programa de estudios les damos como una formación que es una premisa. O sea, nosotros no llevamos la cultura a nadie. Tenemos que integrarnos en una comunidad a aprender y luego a ser como elementos de desarrollo. Entonces, la licenciatura les da metodologías desde 4 grandes áreas, que primero sería el desarrollo cultural, aprender qué es esto de la diversidad, de los patrimonios, de evidentemente las identidades. Y a partir de ahí es un proceso de cómo se puede valorar las producciones de sentido, de símbolos, de consumos, ¿no? Entonces, esa es una primera gran área, el desarrollo cultural. Luego, la otra gran área es las metodologías de la animación sociocultural, la convivencia, la comunidad, la cultura para la paz, la integración, las redes, la cohesión social, el luchar por la participación pública de los individuos en los espacios públicos, etcétera, etcétera. Luego la tercera, que es la más pragmática, que es la gestión, equipamientos, fondos, producciones, distribuciones, ¿no? Hasta marketing cultural. Llevan un curso semestral, el último, cursos de marketing cultural. O sea, posicionar, si hacemos bordados, hay que posicionarlos y hay que distribuirlos a nivel internacional. Y la última, la cuarta área ahí sería políticas culturales. Descentralización, o sea, las funciones públicas y también la vinculación con el ámbito privado de lo financiero, de la descentralización, de apoyar a los grupos minoritarios, o sea, la política cultural. Entonces, yo creo que Realia, Instituto Universitario, les está aportando una licenciatura muy buena, muy sólida, porque son nuevas estrategias para, digamos, chavos expertos en crear ciudadanía, en crear participación, pero también en crear producción y luego también en poder distribuirla. Y entonces es interesante esta visión porque no es solamente la visión antropologizada de la Sí. cultura, sino también la visión pragmática de un mundo globalizado, ¿no? Sí, donde también los contenidos simbólicos en un momento dado pueden ser objeto de transacción económica sin Claro, necesariamente por ello sacrificar su contenido significante, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué es lo pero que encontrar luego este balance es difícil, pues. nos ha criticado mucho? Es más, hemos podido entrar muy poco a las facultades de antropología a No, promover. bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque el concepto de marketing cultural para ellos es el demonio. Cuando no se entiende que lo primero que hay que respetar es la producción autónoma de el símbolo o del objeto cultural. Cuando está terminada o del producto artístico. Y cuando está terminada entran otras estrategias que es cómo le pongo precio, cómo lo distribuyo, a qué público le interesa y cómo evalúo la evolución de esta producción artística. Por eso es como la segunda parte del título de la licenciatura es la licenciatura en gestión cultural y desarrollo de las artes. Ok. Exacto. Entonces tiene esa otra parte, trabajar con artistas, sobre todo porque en el contexto veracruzano las artes determinan casi todas las dinámicas culturales del Estado. Sí, Empezando por totalmente. No, y las actividades económicas, porque sin la gastronomía tradicional, ¿quién iría a Mocambo o a Boca del Río, no? claro, exacto. Ah, Y exacto. en todos los restaurantes y en todos los hoteles siempre hay un grupo de música y gran parte del turismo cultural que se hace, aunque haya sol y aunque haya playa,
pues también está el fuerte de San Juan de Ulúa, por ejemplo, ¿no? O Claro, la, o Antigua, o, a ver, el otro día fui al museo allá de, de antropología de Jalapa. de arqueología de Jalapa, es dentro de arqueología, ¿no? Museo de Antropología, Antropología de Jalapa, Antropología, que ok. realmente es de arqueología, Sí, claro. pues sí, por eso se me Sí, confundió aquí en la cabeza, es porque absolutamente arqueológico. sí, pues sí, totalmente. Sí, incluso ni siquiera tiene nada de No hay etnografía, etnografía, ¿no? por ejemplo, exacto, no hay etnografía. ¿No? Pero es un museo espléndido, Espléndido. sí, que de veras les recomendamos Está catalogado muchísimo, como muchísimo. el segundo museo de, bueno, de antropología, arqueología más bello de todo México, Sí, después del Museo Nacional de Antropología e sí, y Historia. realmente no es no es un chauvinismo ni nada, es No, espectacular el museo. Tengo ahí unas fotos, que luego te qué comparto maravilla. algunas, maravillosas, pero qué bueno que está surgiendo esta alternativa de capacitación allá, de formación. Y lo que decimos, bueno, a ver, los mariachis nunca ha sido, bueno, siempre han sido grupos musicales que se contratan para tocar en los eventos Exacto. sociales. Eh, no nacen con una vocación altruista de vivir del aire, ¿no? O sea, hay actividades, las artesanías, pues son excedentes en la producción que empiezan a comercializarse de objetos utilitarios, de objetos que utiliza la gente cotidianamente y que a lo mejor algún maestro, alguna persona desarrolló una actividad, una De habilidad origen, particular claro. y le piden a él que los fabrique o una bordadora. Pero sí no podemos desvincular esto. A mí el ejemplo, no sé si lo conozcas, Alejandro, pero hay un ejemplo muy bueno y que incluso fue el que sirvió de base para la declaratoria como patrimonio eh, mundial de la Ajá, cocina mexicana, que es que ya ves que tiene el apellido del paradigma de Michoacán, y sí, fue precisamente un programa de desarrollo cultural y turístico que se dio allá en Michoacán con Genovevo Figueroa, claro, sí. donde por una parte, se fortaleció todo el patrimonio cultural inmaterial de las cocineras tradicionales, pero por otra parte intervino la Secretaría de Turismo y sin tocar sus recetas, sin Claro, meterles nada a los ingredientes, pues les enseñó a manejo sanitario de alimentos, al costeo de los ingredientes, atención al público casi y un ISO 9000 de la gastronomía, ¿no? Casi. exactamente, y se generó toda una ruta donde se degusta, se conoce, se sabe de la gastronomía tradicional michoacana, pero en unas condiciones de apropiación muy adecuadas, porque llegas a espacios limpios, con buena atención, con precios adecuados, que además pues, te da esa tranquilidad. Entonces es un experimento muy interesante que se conoce lamentablemente poco, Sí. pero, pero creo que debemos ser conscientes que ya la gestión cultural no necesita para legitimarse hacerse con bocinas Radson y mimeógrafo, ¿verdad? Exacto, y fíjate que es interesante que lo que dices, que hay un gran riesgo de extinción de los patrimonios y de las prácticas y de las producciones y de la distribución de productos locales o regionales por falta de políticas culturales Ujú, municipales. ujú. Y Sí. entonces eso es gravísimo. Yo ahorita que me lo platicabas, empiezo a pensar, por ejemplo, la cerámica antigua, la cerámica tradicional de las regiones veracruzanas se ha ido extinguiendo. Cada día hay Sí. menos centros de producción cerámica tradicional. Yo he hecho en falta mucho mis grandes ollas pintadas de barro blanco con pintura café, por ejemplo, de la Huasteca, que son Ujú. hermosísimas, y ya no hay que ir hasta algún pueblo a esperar a que alguien nos la haga, ¿no? Entonces, el arte popular veracruzano, por ejemplo, el piteado en Veracruz está en vías de extinción, Qué mal. la talabartería está en vías de extinción en el estado de Veracruz. Hay platillos que ya no se cocinan por falta de los ingredientes, por problemas ecológicos. Los techos de palma de las regiones se han extinguido porque entró solidaridad y después todo esto, ¿no? Entonces ya hay techos de palma o techos con rotoplas, ¿no?
Sí, no, bueno, es que allí, curiosamente, y esa es la transversalidad de las políticas culturales, curiosamente, para poder darte un crédito de construcción de la vivienda, tienes que hacer un proyecto con materiales y los techos de palma no se consideran materiales, Que son, son, aunque sean pertinentes, aunque sean idóneos son para patrimoniales el además, ambiente, ¿no? Déjalo patrimonial, que es, o sea, son patrimoniales porque son simbólicos, pues. pertinentes para ese entorno social y ambiental, ¿no? Exacto, exacto, Y sin exacto. embargo, por una falta de transversalidad de la política cultural en cuanto a al desarrollo urbano, se desplazan estas técnicas, estos conocimientos, estos saberes idóneos de las comunidades y se sustituyen por aparentes soluciones, pero que finalmente pues no funcionan. No Yo funciona. les digo un poco en esa misma línea que si vemos, por ejemplo, en Tabasco, periódicamente inundaciones que se llevan casas y que se llevan muebles y todo esto, pues ha sido a partir de que la gente ya no duerme en hamacas, ¿no? Porque cuando duermes en hamaca, bueno, no es que sea, Lo no más sé cómo cómodo. llamarlo, muy agradable probablemente, pero bueno, pues si incrementa la corriente y pasa por abajo de tu casa, pues no se lleva a tu cama, ¿no? Claro, exacto. Pero O no tiene, cuando pierdes estas herramientas básicas, estás perdiendo procesos que duraron muchos años en conformarse. Y un poco exacto. en el ejemplo que decías de la gastronomía, de la falta de ingredientes, bueno, nada más imaginemos qué pasaría si desapareciera el maíz con el que se hacen las tlayudas en Oaxaca o el maíz del pozole en Guerrero, ¿no? Se Claro, desestructura la sociedad, así de definitivamente. terrible, ¿no? Yo desde la perspectiva que tengo, bueno, he estado en la mayoría de los estados de la República dando Ujú. capacitación en todo esto que estamos platicando, pero específicamente en mi estado, por ejemplo, mira, la ciudad con mayor producción artística y cultural al año sería la ciudad de Jalapa, Sí. por la cantidad de instituciones que tiene de casi un siglo de existencia o más. Pero si ni siquiera la ciudad de Jalapa, que es la máxima, ¿cómo se llamaría? De mayor dinamismo cultural, en el Golfo de México, me atrevo a opinar, no tiene política cultural, o sea, no tiene una institución cultural autónoma, Ujú. es ahí un cóctel entre educación y cultura ¿cómo se llamaría? Otros agregados, es un apéndice de la... Deportes, recreación, Sí, turismo, o sea, no similares, tiene un conexos y presupuesto derivados. propio, no tiene identidad jurídica propia. Sí, es la ciudad más cultural del Golfo de México. Sí. No, O pues por sea, eso ¿qué la puede esperar? propuesta que estamos haciendo es precisamente de que con base en el marco convencional y en el marco constitucional, pues los municipios empiecen a hacer sus reglamentos donde se incluya la Exacto, figura de, pues del instituto. ¿No? Yo recomiendo mucho el Instituto de Cultura precisamente claro. porque permite contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sobre todo una política que ahora, Alejandro, coincidirás más conmigo, en tiempos de astringencia económica se hace muchísimo más necesario establecer una priorización de las actividades, de los objetivos del municipio, en este caso, pues para hacer rendir de la mejor manera este presupuesto, ¿no? Y también algo bien importante ahí, querido Carlos, el hecho de que el Instituto Municipal de Cultura no quiera ser como el controlador de todos los procesos locales. Tiene que ser como el que tal vez ponga las reglas, pero también que ponga los financiamientos para provocar asociacionismo, ¿no? Uh Que -huh. para provocar la producción, para provocar la distribución, pero que también hay que eliminar ya de este país y sobre todo en los municipios que el gobierno local o estatal quiere organizar todo, organiza la feria del libro, organiza la muestra de teatro, organiza la fiesta patronal, digo, ya cuando empieza a financiar los arcos florales de la fachada de la iglesia es que se va a morir esa tradición, la está matando. Totalmente de acuerdo. Cuando el ayuntamiento financió al 100%,
el carnaval de Veracruz deja de ser ciudadano para volverse un show de modelos alemanas mostrando la cerveza de moda. Entre otras cosas, porque mostraban también otras cosas, seguramente. Entonces, o sea, ya todas las gradas de las banquetas, o sea, no las controlan las colonias por donde No, pasan. pues no. Es una empresa nacional, o vete a saber, ¿no? Entonces, es interesante ver ahí cómo la política tiene que cuidar también eso de volver a la ciudadanización, como dirían por ahí en otra época, la política cultural nacional, ¿no? Entonces, que se empiecen a hacer políticas culturales donde se integren a todos los grupos y si no hay propuestas que provoquen propuestas ciudadanas y que además distribuyan los presupuestos también. Pues mira, creo que creo que sí, esto de los derechos culturales nos está cambiando mucho el sentido de la gestión y creo que el esfuerzo que estás haciendo desde allá de Jalapa es ejemplar y que bueno, pues tenemos que seguir empujando para que esto termine de difundirse, porque también hacen falta mucha conciencia de la importancia de los derechos culturales en los tres ámbitos de gobierno, pero sobre todo a nosotros el que ahora nos interesa es el ámbito municipal. Creo que todavía estamos a tiempo de salvaguardar mucho patrimonio cultural inmaterial, de generar cadenas de valor, de generar, diría yo, cadenas de significación Claro. de lo que son, de lo que es ser jalapeño, pero también veracruzano, pero también mexicano, y poder dialogar desde lo local con lo universal y de regreso. Yo reconozco mucho el esfuerzo que vienen haciendo ustedes y bueno, pues aprovechemos dónde pueden entrar en contacto con ustedes, cómo se pueden comunicar quien pudiera estar interesado. Con mucho gusto. Estamos en Jalapa, Veracruz, Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes. Pueden acceder al sitio web que tenemos, www.institutorealia.com. www.institutorealia.com y ahí pueden conocer todas nuestras ofertas, nuestros contactos y con mucho gusto les podemos apoyar. Tenemos becas para todos los que nos escriban. Okay. Algunas becas son trabajo, algunas becas son solo por calidad académica. Entonces, creo que estamos en condiciones ahora, ya después de 16 años de vida que estamos cumpliendo este año, de apoyar a muchos de nuestros alumnos, querido Carlos, No, pues aquí qué en maravilla. Jalapa. Entonces, afortunadamente con la pandemia llegaron otras ventajas, que es ahora nos han permitido dar las clases totalmente online para todos los alumnos de la República Mexicana. Y Okay. también algo bien interesante es que se pueden titular ya no solamente con la tesis tradicional, se pueden titular con un repertorio de casi 100 variantes de titulación. Qué barbaridad. Proyecto cultural, proyecto de intervención sociocultural, con una memoria de trabajo en el territorio, con un estudio de posgrado, con la mitad de un estudio de posgrado. No sé, hay muchas formas y entonces también se pueden titular de forma automática, sacando 9.5 en toda la carrera. Y lo más importante, ya ir significando la gestión cultural como un proceso profesional. No es la ocurrencia, no es la puntada, no es la experiencia en el sector artístico, sino cada día se hace más complejo la administración de las políticas públicas y entre ellas las de la cultura, y qué bueno que están ustedes contribuyendo de manera importante, quijotesca y muy entusiasta a ello, Alejandro. Salúdame, por favor, a todos tus Gracias. colaboradores, a Tere, a todos los que están ahí diario echándole ganas y Gracias, pues Carlos. hay que hacer algo con municipios, ya platicaremos a Por ver qué se favor, nos ocurre darles de capacitación, ¿no? cuenta con nosotros, con nuestro apoyo, con nuestro sueño de cambiar las cosas en los municipios, porque fíjate que siempre hemos pensado, la cultura municipal es la primigenia, es Sí, la que va saliendo del manantial. La cultura estatal, pues es un constructo jurídico,
para Ujú. que el Estado pues, pertenezca a la federación. Y la cultura nacional es un constructo político, eminentemente político, es una invención política. Entonces, la cultura natural es la local. Totalmente. No, bueno, es donde, diría Bonfil, se dan los elementos de la cultura autónoma y que son a nivel municipal, a nivel política municipal, los que deben de ser prioridad en el diseño de sus políticas culturales. Pues mira, evidentemente sí es la primera, pero seguro que no será la última ocasión que estamos aquí juntos en culturas municipales. Para mí es un Y honor. no, pues igual para nosotros reconocer este esfuerzo que ustedes han hecho ya desde hace 16 años y pues seguimos en comunicación, mi estimado. Claro que sí. Les agradezco tanto la oportunidad y me siento muy, muy halagado por esta conversación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias.